para que también nos quede y que después podamos socializar este encuentro. Por mi parte, saludarles. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Ludmila Juez, soy secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Darles la bienvenida a este conversatorio virtual que se llama El Derecho a la Educación para el Colectivo Trans, que lo está organizando el equipo, yo mientras voy aceptando a otras personas que se están sumando, que lo organiza el equipo de extensión del proyecto Pasos, Transitando Ciudadanía junto a Mujeres Transmigrantes, que se radica en el programa de Género y Acción Comunitaria de la Secretaría de Extensión. Y ya el título del proyecto dice mucho, ¿no? Ya contiene un posicionamiento teórico-político que es Transitando Ciudadanía junto a Mujeres Transmigrantes. Y esto tiene que ver con el paradigma desde el cual pensamos nuestras acciones en la Secretaría, desde el cual trabajamos en la Secretaría, que es el paradigma de la extensión crítica feminista, ¿no? Que implica abandonar o romper con la tradición iluminista de las universidades, con esta idea de que las universitarias somos seres iluminados, que portamos ese conocimiento científico y que lo transferimos o lo transmitimos a quienes no tienen ese conocimiento. La extensión crítica lo que implica es un diálogo de saberes, un diálogo entre los saberes universitarios con los saberes populares, territoriales, ancestrales, y entender que a partir de esa sinergia y a partir de ese intercambio, la idea es aportar a transformar las inequidades sociales. Y si pensamos en transformar las inequidades sociales, necesariamente tenemos que trabajar con perspectiva de género y diversidad. Hoy va a estar moderando el encuentro Pía, que es integrante del equipo de extensión, va a estar presentando también a nuestros invitados, pero antes yo me tomo el atrevimiento de destacar el trabajo que viene haciendo el equipo de extensión junto a mujeres transmigrantes que residen en nuestra localidad desde el inicio del proyecto, pero especialmente en la pandemia, destacar las diferentes acciones de asistencia directa, ¿no? Para lograr que las mujeres transmigrantes ejerzan efectivamente derechos humanos fundamentales como son la alimentación, la educación, la identidad, pero también la multiplicidad de estrategias que se dieron en las articulaciones con las políticas públicas y que lograron especialmente en estos últimos meses. Así que felicitar a las compañeras, celebrar este espacio de encuentro para dialogar sobre el derecho a la educación del colectivo trans, agradecer a nuestras invitadas, a Manu, a Viviana, a Gabriela, por construir esta propuesta con el equipo de extensión, y agradecer a todas las personas que nos están acompañando. Sabemos que algunas son representantes de instituciones y organizaciones de nuestra localidad, la provincia, así que nos hace muy felices que nos estén acompañando. Esperamos también prontamente estar encontrándonos en otros espacios que no sean necesariamente los virtuales. Felices nosotras de recibirles en la facultad o en la facultad virtual. Yo le cedo entonces la palabra a Pía, que va a estar moderando el encuentro, y agarro el teléfono para llamar a la compañera que me pase el contacto, Ana, así también puede estar acompañándonos. Agradecerles nuevamente y un placer escucharles y compartir esta tarde lluviosa con ustedes. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Ludmila. Mi nombre es Pía, soy estudiante de terapia ocupacional de nuestra universidad e integrante del proyecto Pasos, con el cual venimos hace ya casi 2 años construyendo codo a codo junto con el colectivo de mujeres transmigrantes de Mar del Plata estrategias para el fortalecimiento de su ciudadanía. Y es desde ahí que pensamos la propuesta para hoy, que pensamos este conversatorio que va a estar girando en torno al derecho a la educación del colectivo Travesti Trans, y para el cual contamos con 3 invitadas de lujo, que son Manu Mireles, secretaria académica y docente del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochas Elis, también docente en UBA y UNTREF, Viviana González, que es exalumna y expresidenta del Centro de Estudiantes de La Mocha, profesora de autodefensa transfeminista y activista por el derecho a la educación del colectivo Travesti Trans, y Gaby Cecchini, que es licenciada en educación y docente en niveles inicial, primario y especial, y actualmente docente de jóvenes y adultos en contextos de encierro, para que nos cuenten sus experiencias en relación al derecho a la educación del colectivo Travesti Trans. Les comento brevemente cómo vamos a diagramar este encuentro, porque sabemos que el tiempo es un poco tirano. La idea es que cada una de las expositoras tenga
alrededor de 20 minutos. Yo les voy a estar haciendo acordar cualquier cosa para contarnos sobre sus experiencias en sus respectivas construcciones en relación a la educación con el colectivo trans, el bachillerato Mochacelis, la experiencia que se está empezando a construir acá en Mar del Plata con las compañeras transmigrantes en la escuela primaria de adultos número 701, que nos puedan contar sobre cómo se empiezan a tejer estas redes, cuáles han sido los obstáculos, pero sobre todo las fortalezas en estas trayectorias y qué desafíos tiene el colectivo travesti trans en relación al acceso a la educación. Y bueno, después les vamos a dar seguramente unos minutitos extra por si a alguna le queda algo en el tintero después de esos 20 minutos. Y hacia el final del conversatorio también vamos a tener la oportunidad de generar la reflexión colectiva y el intercambio. Les vamos a poder hacer preguntas a las expositoras, tanto por el chat, y quienes sean menos tímides, tomar la palabra, van a poder desmutearse. Y mientras tanto, pedirles por favor que mientras están exponiendo a las compañeras, si pueden silenciar los micrófonos, sin ningún tipo de interferencia sonora. Y recordarles que quien se tenga que retirar antes va a poder ver esta charla que está siendo grabada en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mar del Plata. Y creo que eso es todo. Creo que, bueno, les vamos a pasar la palabra a nuestras expositoras, primero a Manu, para que nos cuente desde su rol de docente y secretaria académica sobre la mocha. Estás muteada, Manu, me parece. Hola. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, me gustaría contarles, yo, bueno, como dijo Pía, soy Manu, soy una marica migrante, soy una persona no binaria, soy transfeminista, militante por los derechos del colectivo LGTBIQ+, y me gusta decir esto porque me parece importante comenzar a poner sobre la mesa y en el espacio público algunas categorías, ¿no? Cuando yo comienzo a dar clases, cualquier curso, como secundario, en la facu, cualquier espacio, cuento que soy una marica migrante y que soy una persona no binaria. Comenzar las clases contando que no me percibo como un hombre o como una mujer, habilita en los espacios académicos algo que es necesario, que es que tengamos visibilidad y espacio para charlar sobre las identidades y sobre las corporalidades y sobre las trayectorias de las personas, ¿no? Para comenzar a hablar concretamente sobre la mocha nace hace 10 años, producto de más de 50 años de militancia de los colectivos travesti, trans y no binarias, y los colectivos disidentes, y es un espacio que básicamente lo que hace es generar alternativas que garanticen los derechos de las personas travestis y trans particularmente. La mocha es un espacio inclusivo, cualquier persona puede estudiar en la mocha. Y la mocha tiene una perspectiva que intenta garantizar los derechos humanos, por una parte, la perspectiva de géneros y diversidad por otra, y la implementación de la educación sexual integral con perspectiva no binaria por otra. Entonces, esa es la propuesta académica. En la mocha pensemos que la mocha es un espacio educativo en el que no hay personas que van a enseñar y personas que van a aprender. Pensemos que es un espacio en el que vamos a poner en común las trayectorias, las experiencias, para llevar adelante distintos procesos de construcción colectiva. Así que, en principio, la mocha se sabe un espacio profundamente político. Cuando digo político, no me refiero a partidario, sino me refiero a la construcción de un mundo en el que todas las personas, independientemente de su identidad de género o de su orientación sexual, puedan tener garantizados sus derechos y ser legítimos. Hay un montón de cosas que podría contarles de la mocha. Una de las primeras que me gustaría compartirles es que somos un espacio que una de las cuestiones que nos interesa generar es conocimiento y sentido a partir de la particularidad. Perdón, hay un audio que se escucha. Gracias. A partir de la mirada de las personas travestis, trans y no binarias. Es decir, una de las cosas que ocurre tradicionalmente en la academia es que tiene una lógica extractivista. Muchas personas de la academia, con las mejores intenciones y voluntades, piensan e investigan por el colectivo travesti trans, por los feminismos, por las disidencias, y nosotros necesitamos que esas investigaciones estén a cargo de trabas, de putos, de tortas,
en fin, de los colectivos que se investigan. O sea, seguir investigando en voz de otras personas demuestra de alguna forma el nivel de violencia que existe, porque muchas personas de estos colectivos no llegan a ser parte de las instituciones que luego intentan retratar sus historias de vida. Así que acá hay una primera cuestión, ¿no? Hay una exclusión sistemática de las personas travestis y trans, particularmente y no binarias, desde la familia. Pensemos que alrededor de los 13 años, cuando una persona trans expresa su identidad de género en promedio, el 90% de las familias la expulsa, así que estamos hablando de un colectivo de personas que crece sin amor, sin cuidado, sin la contención de una familia y ni hablar de ninguna de las otras instituciones. Si tuviésemos que hablar específicamente del sistema educativo, pensemos que tenemos un sistema educativo que no forma docentes, no forma personal no docente para tener representaciones de nuestros cuerpos, de nuestras identidades, para que seamos visibles en el sistema educativo. Esto significa que somos personas no enunciadas, ni siquiera en los textos, en los libros, en la bibliografía, y que cuando se habla de personas travestis, trans o no binarias, se habla desde el insulto, desde el desconocimiento, desde la poca valoración, etc. Entonces, las horas de cursada de la primaria, de la secundaria, que para muchas personas son espacios divertidos, para la mayor parte de las disidencias, especialmente las personas trans y no binarias, son espacios de terror, porque no sabemos a qué baño ir, no sabemos cómo nos van a tratar. No, la mirada es con violencia, es con asco, con rabia. Y que, insisto, los docentes no tienen formación sobre cómo tramitar esto. Entonces, si no hay una representación en la clase sobre nuestras corporalidades, si se sigue reproduciendo una mirada biologicista que dice que hay hombres y mujeres, pero es que incluso hoy en día se sigue enseñando en las escuelas, tú le preguntas a casi cualquier persona adulta cuántos sexos biológicos hay y te va a decir 2. Y eso no es cierto. Hace muchos años se sabe que hay hombres, mujeres y personas intersex, y que dentro de las personas intersex hay por lo menos 7 variedades. Pero además seguir pensando que las personas somos lo que está determinado por nuestra genitalidad es un atraso. Además, no habla de la garantía de los derechos. Y cuando yo hablo de la garantía de los derechos, lo digo porque muchos docentes, una de las cosas que apelan, yo investigo este tema en la investigación doctoral, apelan, es que a mí no me enseñaron a trabajar con personas así. Es que yo aprendí a trabajar con personas normales. Son respuestas que siguen teniendo docentes a nivel nacional. Entonces, yo digo esto de los derechos porque hoy en día, teniendo una ley de educación sexual integral, no es optativo, no es a voluntad del docente o de la institución si garantizamos o no una perspectiva no binaria de la educación sexual integral. Es un derecho, es una obligación. Entonces los espacios académicos tienen que poder garantizar que los docentes se formen, las personas que trabajan en gestión se formen, básicamente el sistema educativo tiene que garantizar que haya espacios para poder tramitar estas cuestiones. Así que nos parece muy importante, cuando pensamos en la educación, pensemos en que la mayoría de las instituciones, y por eso la MOCHA existe, no tienen formación y capacidad y herramientas para poder garantizar los derechos de las personas disidentes, de las disidencias sexuales o sexogenéricas. Además, no existen protocolos sobre violencia. Además, incluso las personas que se forman en educación sexual integral se forman con una mirada profundamente heteronormada, con una mirada profundamente reproductivista, y hay personas que piensan que hablar de educación sexual integral es hablar de métodos anticonceptivos, o es hablar de prevención del embarazo adolescente. Nos estamos corriendo todavía un lugar que es lo que propone la ley de educación sexual integral, que es hablar de las identidades, de lo afectivo, y también hablar, por ejemplo, de las nuevas masculinidades. Se siguen reproduciendo un montón de lógicas. Si una persona en general ve un espacio, un secundario, y ve el espacio de recreo del momento de dispersión, el 80% del espacio lo usan varones para sus cuerpos. Esto habla de lo que pasa en el espacio público. Esto habla de la mirada patriarcal, heteronormada y binaria que sigue existiendo en nuestra sociedad. Y si los espacios educativos no se hacen responsables de problematizar estas cuestiones, es difícil. Digamos, la mayoría de los docentes que nosotros conocemos no pueden distinguir la diferencia entre sexo biológico, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, identidad sexual, que son conceptos muy básicos. No nos enseñaron en nuestras casas estos conceptos, la escuela no se hace cargo de enseñárnoslos, y muchas personas todavía creen que es un gesto de buena voluntad, como decía antes, que esto pase. Así que la MOCHA viene un poco a subsanar esto. La MOCHA, pensemos que la MOCHA, más que una escuela, si tuviese que contarles con toda sinceridad qué es como una fogata a la que uno se acerca de calentarse las manos. Porque algunas de las cosas que nos dicen nuestros estudiantes es como, estamos hablando de personas de 30 años, de 35, 40, 50. Nos dicen, es la primera vez que estoy en un lugar que me tratan con amor y con respeto. Es la primera vez que me llaman por mi nombre y me siento que me tratan
digo, es como que les asombra que alguien les trate bien, porque existe una violencia sistemática. Las organizaciones que trabajamos en estos temas y hacemos trabajo territorial y comunitario, una de las cosas de las categorías que usamos es el travesticidio social. Sigue existiendo una gran persecución policial, una gran persecución en espacios públicos, una discriminación e exclusión del sistema de salud, de oportunidades laborales, etc. Solo una persona que no sabe nada del colectivo travesti trans o no entiende la realidad de las personas travesti y trans diría, pero ¿por qué tiene que haber un espacio inclusivo? Tiene que haber un espacio inclusivo porque la población travesti trans hoy en día sigue teniendo una esperanza de vida de 35 años. Hace más de 100 años en Argentina, para el resto de la población esa no es la esperanza de vida. Así que pensamos que algo falla en la democracia cuando existe un grupo de personas que no tienen garantizados sus derechos solo por tener una identidad de género que no se corresponde con las expectativas sociales. Entonces, hay una cosa que dice Marlene Guayar que me parece fundamental, es que las personas que militamos y que trabajamos en esto tenemos la cabeza llena de muertos. Es decir, mientras estamos hablando de esto, hay muchas compañeras que son asesinadas o que no pueden garantizar el acceso básico a la salud. La Mocha, por ejemplo, es una escuela que tramita el duelo, porque todos los años se nos mueren o matan a 2 estudiantes por lo menos. Así que estas cuestiones me parecen fundamental para que podamos entender la urgencia de que las instituciones trabajen para garantizar los derechos. Muchas personas tienen la fantasía de que como existe una ley de educación sexual integral, o existe una ley de identidad de género, o el presidente Alberto Fernández firmó un decreto de cupo laboral trans, está todo resuelto. Pero no está todo resuelto. O sea, nosotros investigamos la violencia de este tema y es increíble, es alarmante la cantidad de violencia que existe. Nosotros estamos en Buenos Aires, pero ni hablar si te vas al conurbano, ni hablar si te vas a la provincia. Digamos, la situación que viven las personas disidentes y en el espacio público, en los ámbitos académicos, en sus propios espacios de familia y de trabajo. Ahora con la cuarentena, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que se profundizó la violencia por motivos de género, porque muchas personas iban solo a dormir a su casa y ahora tienen que convivir con grupos de personas que no les aceptan, que no les aman como son, que no entienden cómo funciona, en fin, es como se reproducen muchos niveles de violencia. La Mocha, me gustaría decirles que es un espacio que pensándose políticamente, pensando en construir y aportar a una construcción, eso, como colectiva de política pública, una de las cuestiones que hacemos es justamente producir información para que podamos charlar sobre esto. Así que, por ejemplo, hemos hecho un documental, cada año el grupo de estudiantes que se egresa hace un proyecto grande, un año fue el documental, otro año se hizo La Revolución de las Mariposas, que es un documento que releva información sobre la situación concreta del colectivo travesti trans en la ciudad de Buenos Aires. Pueden conseguirlo en internet, si googlean La Revolución de las Mariposas les sale. También tenemos Trabar el Saber, que es un libro que hicimos con la Universidad Nacional de La Plata, y también participó en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional de Avellaneda. Hay muchos relatos de La Mocha, y son relatos de las trayectorias escolares de personas travestis y trans en el sistema educativo formal, algunas en La Mocha y otras cuando salen de La Mocha. Así que hay como un material que permite por lo menos problematizar y pensar estas cuestiones desde un lugar en el que hagamos algo más propositivo, ¿no? También ahora trabajamos, de hecho, en la promoción que egresaba con Vivi, en la generación de un documento que es básicamente una guía para trabajar con ESI, con Educación Sexual Integral en clave no binaria y de disidencias. No terminamos de editar ese material, pero estamos haciendo todas estas cuestiones. A mí un poco, para darle también lugar a las compañeras, me gustaría contar que, y así también abrir espacio para el diálogo, que me parece lo más lindo, contarles que La Mocha ya cumple 10 años, que es un espacio que no cuenta con financiamiento integral, es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoce 21 sueldos, 18 docentes y 3 de gestión, y no tenemos financiamiento integral. Eso significa que todo el gasto de funcionamiento de La Mocha, y el alquiler y la sede propia, se paga de forma autogestiva. Esto nos hizo que a principios de este año no sabíamos si podíamos comenzar unas clases, porque no llegamos, por más que colaboramos entre todos y hacemos un montón de cosas, no llegamos, y pasó lo de la pandemia. Cuando comenzó esto, lo primero que hicimos fue como, no sé, como salta la sangre a la herida, hablarnos entre nosotras, ¿cómo están, compañeros? Y había un grupo de estudiantes particularmente que no podía sostenerlo porque muchos están en la informalidad, la gran mayoría está en la informalidad. Muchas de las compañeras travestis y trans que están en el espacio particularmente ejercen la prostitución y algunas pocas el trabajo sexual, así que declaran no estar a gustas con lo que están haciendo, pero están básicamente por una condena social sin poder hacer otra actividad. Entonces, en esta situación armamos una red de cuidados y abrigos, que es el Teje Solidario, y me gustaría compartir con ustedes un video de 1 minuto contándole qué es el Teje Solidario para que vean el tipo de cosas y la forma en la que tenemos de abrazar y encarar las cosas que estamos haciendo. Así que permiso.
Comparto el video. A ver. No sé bien dónde tiene el principio la palabra teje, pero sí era tejer, o sea, hacer cosas, y se terminó usando para todo el teje. Era un gran telar. Porque el amor es libre, libre, libre como el viento. Amor en paz, hetero falso. Amor en paz, hetero falso. Un poco contarles que el Teje Solidario es una red de cuidados de abrigo, justamente tiene una lógica no asistencialista, y una de las cosas que nos parece importante es que vecinos de la ciudad de Buenos Aires se han acercado a participar del proyecto y ahí en ese camino han conocido compañeros travestis, trans y no binarias, lo que significa que la relación que tengo ya no es la fantasía de lo que dice la televisión, de lo que dicen los medios, de lo que escucho, sino es un contacto humano directo. Nos parece que para hablar de derechos, lo principal es conocernos, es querernos, es cuando se pueda tomarnos los mates. Esa es la forma que nosotros tenemos que entender. Cuando alguien nos pregunta, ¿pero qué puedo hacer por el colectivo travesti trans? Bueno, no hace falta venir a la mocha, no hace falta compartir nada de la mocha, lo que hace falta es preguntarnos en la vida cotidiana qué estamos haciendo con las disidencias, cuántas personas travesti trans, no binarias, cuántas maricas, cuántas tortas me vinculo en la vida cotidiana, cómo me vinculo, cuál es la relación que tengo, dónde están en el supermercado, en la televisión, en los medios, dónde están en los laburos, dónde estamos las disidencias sexuales en la vida cotidiana. Porque si no estamos, seguramente estamos en situaciones de violencia o nos están matando, porque es la realidad. Yo les digo esto porque además me parece fundamental que nos corramos del lugar en general las personas de decir, es que yo no discrimino, para mí está todo bien. Bueno, eso no alcanza. Hace muchos años no alcanza. Hace muchos años no alcanza. Hay que poder tomar una postura más proactiva y decir, tampoco tolerar lo que pasa cuando vemos a una persona que la están discriminando. Así que las personas que estamos en docencia entendamos que si no nos formamos, no nos informamos y no hacemos algo al respecto en los ámbitos académicos, áulicos y en nuestra vida personal, no va a cambiar. Así que tolerar que existan situaciones de discriminación, de burla, de acoso en los ámbitos escolares, no abrazar y no acompañar las trayectorias de las personas, porque además pensemos, como decía antes, que muchas veces no se tiene en cuenta una cantidad de otras cuestiones que hacen parte de la realidad de las personas travestis y trans, que insisto, pasan por el desamor, por el amor que se niega, por la violencia, por la rabia. Y tuviese que decirles, y ya para pasar la palabra, básicamente, ¿qué es la mocha? La mocha es un proyecto en el que estamos trabajando para construir, para sembrar el mundo que soñamos. Es lo que nosotros hubiésemos querido siempre que nos trataran, con amor, con respeto, que nos enseñaran como que no somos menos, que nos trataran como que no somos menos, que nos dieran oportunidades de tener garantizados los derechos que ya están garantizados en la Constitución para el resto de las personas. Así que por eso es un espacio que para muchas personas lo consideramos una familia. Hay una estudiante que egresó hace 2 años, que se llama Betiana, y decía que cuando ella llega a la mocha queda al lado del subte, con medio 20 metros. Decía, cuando yo me bajo para ir a la mocha, siento que abro las alas. Yo quiero saber cuántas personas que están acá, los espacios académicos han significado abrir las alas, han significado espacios de libertad. Esa es la escuela que queremos construir. Muchísimas gracias. No, gracias Manu, a vos, muy, muy conmovedor, muy movilizante y muy lindo todo lo que nos contás sobre la mocha. Le pasamos la palabra a Viviana para que nos cuente su trayectoria en la mocha desde el lugar de alumna y de presidenta del Centro de Estudiantes, expresidenta. No sé, Viviana, si estás por ahí. Acá estoy, sí. ¿Se me escucha? Buenísimo, sí, Bien. bárbaro. Te Bueno. cedemos la palabra. Bueno, Manu contó más o menos lo que es a partir de la mocha. Yo voy a contar el antes de la mocha. Intento en un relato retractar imágenes de lo que fue una vida trans
antes de poder ser incluido al sistema educativo. Bueno, vamos a arrancar desde un principio. Voy a tratar de meter 5 décadas en ¿cuánto? ¿10 minutos? Bueno, lo que pueda. Bueno, lo que más puedo recordar de mí cuando chique, yo tenía 3 años y lo que sí podía relacionarme en juegos, me sentía cómoda jugando con mi superheroína, que era la Mujer Maravilla. Yo siempre jugaba a ser la nena de la casa. Tenía una hermana que jugaba a ser el zorro. Ella era de mujer, por decirlo de alguna manera, y intercambiábamos los roles jugando, pero era natural para nosotras sentirnos cómodas jugando, y en casa nadie nos reprochaba eso porque todo era así nada más. Lo cierto es que cuando fui creciendo, yo entendía que no me parecía al común de mis amigues, no me gustaba jugar a la pelota, no me gustaba relacionarme con los varones. Fue de esa manera que me mandan a hacer artes marciales para que yo aprendiera a relacionarme y de alguna manera poder ser un poco más agresiva y sacarme lo mariquita que tenía como criatura. Bueno, nada, eso pasó. Lo cierto es que seguí creciendo. A medida que empecé a ir a la escuela, en la primaria, me empezaba a relacionar mucho con las letras y me gustaba escribir poesías. Arranqué escribiendo poesía para regalársela a mi mamá. Mi mamá venía de sufrir violencia de género junto a mi papá, que era un alcohólico. Cuando decidió dejarlo, yo tenía 5 años, nos crió en casa de madera, con piso de tierra. En la mayor vulnerabilidad no teníamos nada, no teníamos para comer, no teníamos piso, teníamos nada más que tierra en el piso y madera en las paredes. En la extrema pobreza, y como pudo los ponchazos nos crió, pero con mucho amor. En casa no se nos prohibía nada, podíamos jugar lo que quisiéramos. Y cuando empecé a escribir poesía se las regalaba a ella porque de alguna manera intentaba devolverle todo el amor que mi papá no se lo supo dar. Lo cierto es que en la escuela, en los primeros grados que iba, mis profesores veían que yo me vinculaba mucho con las letras y me decían: de grande vos vas a ser poeta. Pero yo recuerdo que cuando muy criatura yo tenía sueños de ser docente. Siempre decía que quería ser una maestra, por ahí una maestra poeta. Lo cierto es que escribía poesía porque me salían de manera natural. Mi mamá se emocionaba y lloraba, pero era esos llantos de emoción que a mí me gustaba provocar ese tipo de emociones en ella. Y mi mamá también decía: vos de grande vas a ser poeta. Yo no soñaba con ser poeta. Yo tenía sueños de ser artista, de ser doctora. Sí, soñaba mucho con ser docente. Me mandan, en el colegio me mandan a catecismo, nos mandan a todos los chicos a catecismo porque teníamos que aprender a leer la Biblia según la escuela. Íbamos a una escuela en José Cepaz, la iglesia quedaba enfrente. Y cuando yo fui a la iglesia, la primera vez que había escuchado la palabra homosexual fue en la iglesia, cuando los catequistas y el cura decían que ser homosexual era considerado para Dios un pecado mortal y que los pecadores íbamos a ir a parar al infierno. Y yo, como toda criatura pobre, ingenua, quiero destacar también que mi familia venía del campo. Mi mamá y mi papá eran de Corrientes y no tenían formación académica. Ellos solamente tuvieron una formación primaria y no sabían muy bien de este tipo de cosas. Lo cierto es que mi mamá era muy creyente y mis abuelos también. Cuando fui a la catequesis, que me decían que lo mío eh, estaba considerado un pecado, yo no sabía ni siquiera qué era. Lo cierto es que sabía que a mí me gustaba jugar con los chiques, cuando tenía 7, 8 años, pero me gustaba jugar a la mamá y al papá, y yo siempre jugaba a que era la mamá. Pero yo no entendía que eso estaba mal. Lo cierto es que ahí decían que los chiques que tenían sobreafinidad con chicos del mismo sexo eran considerados homosexuales y que íbamos a ir a parar al infierno. Yo, que le tenía mucho miedo al infierno, que creía en Dios y en el diablo, en el cielo, en el infierno, iba a mi casa y rezaba para ver si Dios me escuchaba y de alguna manera podía cambiar lo que yo estaba sintiendo, que según ellos estaba mal, y o Dios estaba de vacaciones, o yo rezaba mal porque el otro día me levantaba más marica que el día anterior. Cada día me levantaba más puto que el día anterior. Por lo tanto, es como que yo lo sufría mucho y nadie lo sabía más que yo. Intentaba disimularlo, pero era más fuerte que yo mi manera de comportarme, mi manera de hablar, mi manera de caminar, mi manera de jugar. Lo cierto es que llegó un momento que se lo tenía que contar a alguien y yo decidí contárselo al cura porque había algo que estaba pasando que según ellos no era normal. Cuando decidí contárselo, recuerdo haber estado en su escritorio, en su oficina, frente a él, y con la cara paralela al suelo, muerta de vergüenza. Fue la primera vez que lo pude decir, se lo estaba diciendo a él y le dije al cura:
padre, yo soy homosexual. De hecho, había escrito la palabra en mi mano porque me era muy larga para recordarla. Se lo dije en sílaba como me salía y cuando él me escuchó se levantó y vino y yo esperaba ese abrazo de padre que yo no tenía. En casa no estaba papá. Y efectivamente él vino y me abrazó y yo me abracé a él creyendo que era, no sé, que me estaba conteniendo. Lo cierto es que me sorprendí cuando vi que él sacó su pene y lo acercó a mi cara porque yo nunca había visto el pene de un adulto. Y cuando el padre hizo eso, no sé si me dio vergüenza o asco, o las dos cosas juntas a la vez, y yo me aparté de él y salí corriendo para mi casa a contárselo a mi mamá, lo que estaba pasando. Mi mamá era muy devota de la iglesia, muy creyente, y yo sabía que me iba a echar la culpa a mí, o eso es lo que yo creía, o que no me iba a creer. En la carrera que tomé hasta mi casa, me acobardé y decidí no contárselo. Llegué a mi casa y le dije que no quería ir más a la iglesia. Mi mamá entendió que me habrán cargado o se habrán puesto violentos conmigo los chiques por mi condición de ser diferente a ella. Lo cierto es que mi mamá no me preguntó por qué. Sí me dijo, bueno, si no querés ir, vas, no vaya. Y yo sabía que todavía había algo que necesitaba que alguien me ayude a resolver. Pasaron varias semanas y decidí contárselo a mi mamá. No lo que pasó con el cura, sino lo que me estaba pasando a mí. Y fue así, de la misma manera que se lo dije a él, se lo dije a ella mientras planchaba. Le dije, mamá, yo soy homosexual. Mi mamá siguió planchando, no me miró. Yo la miré para ver si me venía revoleando la plancha. Eso no pasó. Y mi mamá me dijo, ya lo sé. Cosa que me sorprendió porque yo no sabía que ella lo sabía. Yo pensaba que lo podía disimular. Evidentemente lo mío era muy obvio, la gente se podía dar cuenta. Era algo que yo no podía ocultar. Cuando mi mamá me dijo, ya lo sé, no dijo más nada. Y yo quedé esperando a ver qué me decía, si me retaba. Y le pregunté, ¿me vas a retar? Y me dijo, yo no puedo hacer nada, pero contame qué te pasa. Y yo le dije que yo no quería ser un varón, le dije que yo quería vestirme como mi hermana, que yo hacía pis sentada. Le dije, no quiero tener pito. Y mi mamá me dijo, es algo que yo no puedo cambiar. Yo le dije, yo me quise cortar el pito, y eso fue verdad. Y le dije, fue con un cuchillo, y la segunda vez fue con una gilet. Y me había lastimado, y mi mamá se alarmó. Me pidió que lo mostrara, yo tenía mucha vergüenza, finalmente lo hice, y mi mamá me pidió que por favor no lo hiciera más. Y me dijo que la condición para que yo no me tocara, si yo quería, ella iba a dejar a jugar a ser quien yo quería ser. Cosa que también me sorprendió porque yo no esperaba que me dijera eso. Yo le dije, no quiero que me llamen más muñeco, así me llamaban, era mi apodo. No quiero que me digan más Walter, que así me llamaban en el colegio. Y me dijo, ¿cómo te querés llamar? Y yo automáticamente dije Viviana. Y ya lo tenía pensado porque yo en mi juego jugaba a ser una Viviana que yo conocía, una chica del barrio que yo admiraba mucho. Era todo lo que yo quería ser. Y le dije, quiero ser Viviana. Y mamá me dijo que iba a ser un secreto entre las dos, que no se lo contara a nadie, pero que si yo quería, con tal de que no me volviera a acordar, que yo jugara a ser Viviana. Y que en mi casa, dentro de mi casa, me podía vestir como yo quisiera. Cosa que me emocionó mucho. Y así empezó, de a poquito. Y era el secreto entre ella y yo. Y en la escuela yo elegía la ropa para poner debajo de mi guardapolvo. Yo creo que los docentes se daban cuenta de lo que estaría pasando, pero como éramos tan pobres pensaban que a mí me daban la ropa que mi hermana iba dejando, porque éramos pobres y como ella era más grande que yo, pero no, era la ropa que yo elegía. Bueno, finalmente en la escuela podía comportarme normal, en mi casa podía jugar a quien yo quería. Lo cierto que también yo hacía karate y cuando iba a karate, un día fui y le dije a mi profesor que yo quería llamarme Viviana, porque en mi casa me podía llamar Viviana y que mi mamá me dejaba vestirme con ropa de mujer. Mi profesor no se sorprendió porque yo creía que yo se lo estaba contando a todo por primera vez, pero la gente ya lo sabía. Era mi manera de comportarme, creo que lo que ellos entendían que ya era una mariquita. Bueno, finalmente mi profesor me dijo que no usara maquillaje en la cara para que mis compañeros no se rieran de mí, pero que si yo quería me iban a llamar rubio cuando era chico o muñeco. Yo le dije que no quería ni que llamen con nombres de varones, entonces me empezaron a llamar González. Le dije que si no me dejaba maquillarme la cara yo no iba a ir más, que me iba a cambiar de gimnasio porque mi mamá me dijo que yo me podía llamar Viviana y mi profesor, con tal de que yo no me fuera, porque para ello significaba una cuota más, me dijo, venite como vos quieras, y decirle a una mariquita, venite como vos quieras, decirle traete la comparsa de Gualeguaychú encima porque yo me ponía todo el brillo que se para que dieran cuenta que yo era diferente. En los torneos la gente se reía porque decía, el chico es raro, se pinta la cara para pelear,
pero a mí me gustaba. Lo cierto es que yo ganaba los campeonatos infantiles y entonces por eso me respetaban, pero a la vez era un personaje cómico que todos esperaban ver a ese chiquito que aparecía todo maquillado a pelear y ganaba. Yo era una criatura muy feliz hasta ese momento, porque en el club podía ser quien yo quería, en mi casa me dejaban ser quien yo quería, no estaba mi papá para reprocharme. En el barrio la gente mucho no me veía, porque yo no salía mucho a la calle. Pero todo esto iba bien hasta que terminó la primaria. Cuando terminó la primaria, eh, yo tenía todos mis sueños de ser docente, quería llegar a la universidad, entonces para eso tenía que ir al secundario. Ya para esto escribía muchas poesías, todas para regalársela a mi mamá. Tenía como un pequeño libro de poesías que a mí me gustaba hacerlo y me emocionaba mucho. En cada pedazo de papel que yo encontraba siempre había un fragmento de algo que yo escribía, porque lo escribía porque lo sentía. Siempre trataba de dibujar un mundo de fantasía que no existía, donde no había hambre, no había dolor, donde había una casa linda, donde mi mamá era feliz, donde papá no nos pegaba, donde mi papá no era alcohólico. Todas esas cosas que realmente no pasaban. Cuando terminó la primaria fuimos con todos los chicos del curso, que para esto en la escuela los chicos se relacionaban muy bien conmigo, los chicos aprendieron, crecieron conmigo y aprendieron a vincularse conmigo y hasta inclusive me llamaban Bibi, si no me llamaban González me llamaban Bibi, y mis profesores eso no me lo reprocharon, mis maestros no me lo reprocharon. Pero había tanta violencia, habíamos vivido tanta violencia en mi casa, mi hermana y yo, que venir a reclamarnos algo más era mucho ya para mi mamá o para mí, y entonces se la guardaron y me dejaron terminar la primaria. Cuando vamos a escribirnos al secundario fuimos todos los chicos del curso. Yo recuerdo que para esto, de los 8 a los 11, yo ya hice todo mi paso de transición y yo pasé a ser una pequeña criatura trans donde ya me vestía de nena, donde yo elegía mi ropa, donde ya me ponía brillo en los labios, donde tenía el pelo largo, usaba trenzas y ropitas de colores. Cuando fuimos al secundario fuimos todos y yo elegí mi mejor ropita porque quería causar la mejor impresión, pero claro que todos los chicos fueron con los padres, la mayoría por lo menos, yo no, mi mamá tenía que trabajar, yo me presenté sola con todos mis compañeros y se empezaron a inscribir todos y todos salían contentos, que ya estaban por empezar el primer año, todos salían contentos que ya tenían el certificado, que lo habían aceptado. A mí me dejaron para lo último, cuando yo me acerqué con mi documento, eh, me pidieron mi documento, la persona que me estaba atendiendo, quiero aclarar que era una mujer, y me dijo, pero vos sos un nene o una nena. Yo le dije, yo soy Vivi. Y me dijo, acá tu documento dice, ¿cómo te llamas vos? Vivi, le dije. Me dijo, no, acá dice Walter González. Digo, bueno, pero yo soy Vivi, mi mamá dice que yo soy Vivi. Pero la verdad es que yo era media inocente para este tipo de cosas. Y, y me dijo, ¿vos sos un hombre o una mujer? No, ¿sos un nene o una nena? Me dijo. Le dije, no, yo soy Vivi. Y me dijo, frente a todos mis compañeros, la mujer me dijo, ¿qué tenés abajo de la ropa? ¿Tenés un calzoncillo o una bombacha? Y me dio mucha vergüenza y no respondí. Y me dijo, te voy a preguntar de vuelta, ¿tenés un pito o una vagina? Me dijo. Y me dio más vergüenza todavía. Y me dijo, vos sos un chico vestido de nena, me dijo. ¿Sabés qué? Date vuelta, toma tu documento, andate a tu casa y decile a tu mamá que venga a hablar con nosotros. Uno está faltando el respeto al venir disfrazado al colegio. Y mis compañeros se sintieron mal como yo. Yo tuve mucha vergüenza. Bajé mi cara, me puse a llorar. Me fui corriendo a mi casa. Le dije a mi mamá lo que me habían hecho. Y yo estaba muy emocionada que iba a empezar el secundario. Bueno, finalmente todos mis compañeros anotaron. La única persona de todo el curso que no anotaron fue niña, la marica, a la nena travesti, no la anotaron porque decían que yo le faltaba el respeto. Bueno, entonces lo intentamos en otros lugares. No, primero, antes de intentarlo en otros lugares, mi mamá volvió a ese lugar y la mujer que me había maltratado le dijo a mi mamá que ella estaba, que yo estaba enfermo, primero que yo estaba loco. Le dijo que ella me permitía hacer eso, que le contó que yo ya me había lastimado porque no quería tener pito, y la mujer, lejos de entenderla, le dijo que ella estaba loca, enferma en la cabeza si permitía eso en mi casa, que ella necesitaba ir al psicólogo como yo, y que la culpa de que todo esto pase era porque ella no lo supo aguantar a mi papá, que si ella se quedaba con mi papá y aguantaba que él le pegara y todo eso, estas cosas no estarían pasando. Y entonces como que mi mamá, después de discutir todo, fuimos las dos echadas del espacio, nos cerraron la puerta detrás de que salimos, y bueno, fuimos a otros lugares, lo seguimos intentando y en todos los lugares, con mayor o menor violencia, en todos nos cerraron las puertas y en ninguno me dejaron pertenecer. Pasó ese año sin que yo me pudiera inscribir. Lo cierto es que yo tenía mucho deseo de haber estado ahí adentro de la escuela y recuerdo que cuando salía del club me encontraba con mi compañero
en la esquina, en el medio de la plaza, que había una escuela, entre la escuela y el club había una plaza, donde ellos venían con sus cuadernos y yo iba con un cuadernito en blanco porque quería saber qué le enseñaban a ellos, que yo quería aprender todo lo que ellos estaban viendo. En un principio, antes de que pasara esto, yo iba hasta la puerta del colegio, estando ellos en el recreo, y yo me iba a parar afuera de la escuela y miraba para adentro porque lo veía a mis compañeros jugando y yo quería estar ahí, yo quería ser parte de eso. Y, cada vez que me veían, la portera, tanto la portera como los profesores me sacaban tipo perro, fuera, 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 fuera de acá, porque decían que yo estaba molestando a los chicos con mi presencia, que no los dejaba ser libres, o sea que yo iba a molestar a ese lugar y yo lo único que quería era estar ahí adentro y me echaban de las ventanas donde me veía, me echaban. Entonces iba, lo esperaba a mis compañeros en la plaza y ellos venían con sus cuadernos, intentaban enseñarme lo que ellos aprendían y yo era muy lenta para aprender y ellos no eran docentes, por lo tanto todo lo que ellos querían enseñarme yo terminaba por no entender y mi cuaderno seguía estando en blanco. Bueno, dejé de intentarlo, dejé de ir a la plaza a verme con ellos, porque no estaba entendiendo, seguía con las artes marciales. El segundo año lo intenté, el tercero lo intenté, el cuarto y el quinto año, 5 años seguidos, yo intentaba en diferentes colegios a ver si alguien me aceptaba. Y era negociar, porque también estuvo la propuesta que si yo me cortaba el pelo, si me vestía de varón y me ponía camisa y corbata, ellos me iban a dejar estar ahí, que me comportara como un varón. Yo ya no quería eso para mí. Bueno, finalmente eso no pasó y lo que no hizo el sistema educativo en esos tiempos lo terminó haciendo los pajonales, las rutas, las noches, porque pasé a ser una prostituta de 12 años. A los 12 años empecé a prostituirme porque no tenía otra cosa que hacer. El sistema me excluía de todos lugares y si buscar trabajo no me daban, si quería estudiar no me dejaban. El deporte no me daba dinero más que placer de poder ir, pelear y ganar un trofeo, una medallita, pero hasta inclusive eso tenía que pagar también para las cuotas para poder ir a un club. Y entonces terminé siendo una prostituta en Panamericana cuando tenía 12 años. Aprendí a esquivar balas, a correr por los pajonales, donde fui encarcelada, donde fui violada por la policía, donde fui violada por los clientes, donde no, hasta el día de hoy no hay personas detenidas por pedofilia, sin embargo yo tenía 12 años y mis clientes obviamente eran todos mayores. Y nosotras íbamos presas, ellos no, y ahí empecé a conocer los calabozos. Todo esto porque el sistema educativo no me aceptó. Cuando pasó una década, mis compañeros ya se habían recibido del secundario, de la universidad, al lugar donde yo nunca llegué. Y entonces fue así que dejé de intentarlo. Dejé de intentarlo y la vida me llevó por esos lugares que yo no tenía planificado para mi vida. Yo nunca hubiera soñado ser una prostituta. No soñaba eso para mí. Yo tenía sueño de ser una docente, una poeta, una doctora, pero no podía hacerlo si no pasaba por el secundario. Cuando la vida se había empecinado conmigo, fue de mal en peor, porque después crecí, después fui prostituta toda mi vida y, y había pasado una década, 2, 3, y era mucha violencia en 3 décadas en un cuerpo que solamente resistía. Y cuando llegué a los 40 años, la vida como si me hubiera dado poco, se me diagnosticó un cáncer. Y cuando se me diagnosticó un cáncer, yo creía que esa era la oportunidad de poder morirme por fin, porque yo ya deseaba morir. Frente al espejo veía una persona vieja, una prostituta vieja que se calzaba los zapatos y la minifalda y salía a prostituirse, cosa que ya no me divertía. Nunca me divirtió, pero mucho menos cuando ya era muy grande. Y entonces como que, sinceramente, yo decía, ¿cuánto tiempo más me falta para morirme? Porque ya no había nada bueno que me fuera a pasar. Cuando pasó los 40 años y se me diagnosticó el cáncer, yo sabía que era la oportunidad de poder morirme sin suicidarme. No me iba a suicidar nunca, nunca estuve en mis planes suicidarme porque era una persona que peleó en torneos, había ganado medalla, era campeón argentino, siempre peleé con varones y era la única trans que peleaba con varones y sin embargo ganaba medallas. En eso yo me sentía como una afortunada, me sentía que tenía fuerza para todo eso, pero emocionalmente siempre tenía un vacío que no nada lo llenaba. Cuando pasó lo del cáncer, que yo estaba dispuesta a no hacer el tratamiento para poder morirme en paz y echarle la culpa al cáncer que me llevó, no a mí que me había entregado. Finalmente después cuando se lo conté a mi mamá lo sufrió más que yo y ya sabía que si yo no hacía el tratamiento ella iba a sufrir mucho porque me la imaginaba ella al lado de un ataúd mirándome, yo muerta ahí, perdida,
entregada, y ella me dijo, tenés que hacer tratamiento, y yo no lo quería hacer, pero finalmente por ella lo terminé haciendo. Todo indicaba que iba a terminar mal, pero finalmente no pasó eso. Cuando pasó que sobreviví al tratamiento, que fue muy heavy, me hicieron trasplantes de médula y todo eso, sabía que la vida me daba una oportunidad más y yo decía, ¿para qué? ¿Qué tengo para hacer? Entonces lo que me quedaba era decir, bueno, voy a hacer un tiempo más prostituta, voy a juntar plata en un kiosco o algo, pero no quería, sabía que lo que no quería era seguir siendo prostituta. Cuando pasó eso fui a pedir una habitacional, para ir recortando esto, fui a pedir una habitacional a un beneficio que te daba el gobierno como para poder estar, tener un techo. Quería estar cerca de la zona roja donde yo trabajaba para no gastar en colectivo y poder así juntar plata. Cuando fui me atendió una chica trans que me dijo que para darme ese beneficio necesitaba acceder a algún tipo de requisitos, como por ejemplo hacer algunos talleres de aprendizaje, como por marroquinería, tapicería, cosas que a mí ninguno me convencía. Y entre todas las propuestas estaba esta de poder ir a la escuela. Cuando me dijo de ir a la escuela, yo creo que podía haber hecho cualquiera menos ir a la escuela. Fue la que más me negué, porque aunque le parezca mentira, después de haberlo buscado tanto tiempo y tanto me lo negaron, fue algo que después yo ya no lo quería para mí. Entendía que de repente después de 40 años ya no tenía la velocidad de una criatura de 12 años de poder entender la matemática moderna que era en ese momento, que yo no la había visto, no sabía hacer fracciones ni ecuaciones, entonces dije, no, no voy a entenderlo más, ya me había olvidado hasta lo que había aprendido. Todas esas cosas que yo escribía, las poesías que yo escribía, los cuentitos que se lo hacía con mucha emoción, todas esas décadas yo lo había dejado de escribir porque ya estaba hasta inclusive bloqueada, no tenía nada que podía imaginar y dejé de escribir, y por lo tanto no tenía ni emociones con las letras. Cuando la persona que atendió vio que yo no accedía a ninguna de estas cosas que ella me ofrecía, porque los demás no me gustaban, porque a la escuela no quería ir, la chica recibía una cierta comisión por cada persona que ubicaba en algún lugar. Alguna rara comisión que solo Dios sabrá de dónde venía. Pero cuando yo le dije que no, que mejor me iba, ella dijo, mamá, vamos que te llevo hasta un lugar que te voy a presentar a unos amigos que seguramente ahí te van a hacer una firma y cobras tu beneficio. Ok, le dije, bueno, vamos. Y fuimos a Chacarita, Federico Lacroce, edificio Sentimiento, 5º piso. Yo llegué a un lugar que no sabía dónde estábamos yendo, ella no me explicó a dónde íbamos, supuestamente iba a una casa de unos amigos. Llegamos y entramos a un lugar donde yo no miré el cartel de entrada, no vi lo que decía arriba. Vi una puerta y me mandé. Entré con ella y me acompañaba mi hermana, una amiga más, esta chica. Cuando llegamos había, para mí, un depósito. Era una cosa grande, vacía, yo no veía qué era en febrero, quiero mencionar esto porque no se veía nada de lo que podía haber ahí adentro. O sea, era un edificio vacío con una mesa en medio, un chico con acento correntino, que eso ya me hizo sentir bien, porque recuerden que en mi casa eran todos correntinos, por lo tanto ese acento a mí me hace sentir como que estaba con personas amigas. Dos chicas trans hablaban entre ellos, yo no entendía de qué hablaban. Lo cierto es que en un momento, mientras estaba esperando a que alguien me hiciera una firma, el chico dice, Chamiga, ¿vos sabés dónde estás? La palabra chamiga me gustó porque así hablaban en mi casa. Le digo, no tengo la más puta idea, yo vine por una firma. Y me dijo, esto es una escuela. Cuando me dijo una escuela, creo que yo me enojé mucho porque yo quería irme, que no quería estar ahí. Yo nunca quise ir a una escuela en ese momento cuando me lo ofrecieron. Yo la miré mal a ella y le dije, no, no sabía que era una escuela. Y ella, sin conocerme, porque ella me conoció ese día, dijo, sí, la tuve que traer engañada porque ella prefiere ir a las zonas rojas a chupar pija que ir a una escuela a aprender algo. Y ella no me conocía. Ella no sabe cuánto yo hubiera dado en mi vida por poder haber ido a la escuela y no tener que haber sido una prostituta. Y ella me juzgó mal, ella dijo que yo no quería ir porque yo quería ser prostituta. Me enojé y dije, bueno, decime dónde hay que firmar y me voy. Yo tenía la convicción de que entraba a la oficina, le daba un dato falso y me iba. Total, nadie me conocía ahí. Cuando entré, él me hizo pasar a la oficina, me dijo, decime tu nombre, chamiga, y yo le dije, Viviana González. Espontáneamente dije lo que yo sentía, le dije mi nombre. Cuando me di cuenta que le dije eso, me puse nerviosa y él me dijo, ¿me decís tu documento? Él me dijo, ¿tenés ganas de estar acá? Sí, sí, anota. Le dije, yo no tenía ganas de estar ahí. De hecho, yo tenía ganas de morirme, no quería estar ahí. Cuando él me dijo, decime tu documento, yo le dije mi documento y, y creo que ahí todo cambió, porque él terminó de tomar mis datos, me miró y dijo, bienvenida a la, perdón, dijo, bienvenida a la Mocha Celich, amiga, bienvenida, vas a ser tu secundario. Perdón que yo me emocione cuando cuento esto, pero yo creo que adentro mío todavía tenía una criatura de 12 años
que estaba esperando que alguien le diga bienvenida a tu secundario. Y si hubiera pasado eso cuando tenía 12 años, yo me hubiera salvado de mucha violencia, de muchas violaciones, de muchos calabozos. Hubiera sido la maestra que yo quería ser, hubiera sido una muy buena maestra, hubiera sido una docente poeta. Pero eso no pasó. Después de que el cáncer hizo tragos de mí, después que la vida se había empecinado mucho conmigo, un docente correntino me dijo: bienvenida a la Mochaceli, bienvenida a tu secundario, y después de eso me abrazó, y esa fue una bienvenida que a mí me hubiera salvado mucho a los 12 años. Pero bueno, finalmente, gracias a Dios, eso pasó. Muchas compañeras no pudieron recibir esa bienvenida. Cuando pasó eso, yo sentí en ese momento que no tenía más ganas de morirme. Sentí que quería estar en la escuela. Sentí que era eso lo que me estaba faltando, que tantos años, y no había muerto por el cáncer, era porque todavía la vida me estaba debiendo esto. A partir de ahí, recuerdo el primer día de clase, entró mi docente María Victoria Arias y dijo: soy María Victoria Arias, soy feminista, soy profesora de lengua y soy poeta. Y dije: ay, mierda, cuánta chapa, dije yo. Yo estaba sentada en el primer pupitre, pero estaba como, había hecho una regresión, me sentí una criatura de 11 años, y dije: ay, estoy adentro del secundario, estoy adentro del secundario. Quizás para el mundo, quizás para todos ustedes, la palabra secundario es eso, secundario, y no signifique tanto. Pero para una trans, la palabra secundario quizás signifique mucho, y a nosotros nos habían privado de todo eso, y yo me sentía que había tocado el mundo, el cielo con mi mano cuando llegué por fin al secundario, y yo sí valoré mucho haber llegado al secundario. Cuando pasó esto, a partir del primer día de clases, nuestra profesora inteligentemente dijo: busquen adentro de ustedes que seguramente tienen un niño que algo tenga para decir. A partir de ahí, yo bajé mi cabeza, no sabía qué quería decir, pero apoyé mi lápiz en ese cuaderno en blanco que todavía traía desde toda mi vida, y a partir de ahí empecé a escribir. Hoy por hoy puedo decir que volví a ser poeta, porque a partir de ahí no dejé nunca más de escribir. Yo llevo muchas cosas escritas y publicadas inclusive, y hoy ya terminé, soy egresada de la Mochaceli, finalmente fui presidenta de su centro de estudiantes. Hoy milito, voy por los derechos, la educación de las personas trans. Estoy haciendo mi carrera de docente. No sé si la vida me lo va a permitir. Después de eso, después que empecé la carrera de docente, volví a recibir una mala noticia, que volví a tener cáncer por segunda vez. Como que la vida se empecinó en hacérmela difícil, pero hace 2 semanas me dijeron que volví a vencer el segundo cáncer, así que parece que tengo pila para rato. Y yo creo que después de que cuando me llegó el momento de estudiar con casi 50 años, cuando lo hice fue en la mejor escuela del mundo, que fue la Mochaceli. Y si la Mochaceli pudo provocar toda esta emoción que yo todavía la llevo conmigo, en un cuerpo trans lo puede provocar en otros muchos cuerpos trans, y deberían haber muchas escuelas Mochacelis, o escuelas o pedagogía que se parejan a mi amada Mochaceli. Bueno, lo dejo ahí porque me extendí muchísimo, perdón. Gracias, Viviana. Perdón por la emoción, pero hay cosas que... Gracias por la emoción, nada de perdón. Es muy reparador que se compartan estas experiencias, y te agradecemos mucho porque la hayas abierto con nosotros, y te abrazamos. Le pasamos la palabra entonces a Gabriela, a Gaby. Ella es docente acá en Mar del Plata, y para que nos cuente un poco de qué teje se viene armando acá en Mar del Plata. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Se me enderece la cámara. Estoy con una compañera que está pidiendo para verla. Bueno, ¿cómo seguir ahora, no? Después de tu experiencia, Viviana, cuánta emoción, realmente... bueno, escucharte, me emocioné muchísimo. Tengo preparado todo lo que es un power en cuanto a lo que es la educación de adultos, cómo es nuestra modalidad, pero bueno, hablábamos acá con Yami, la emoción de que puedas haber concluido tus estudios secundarios, y que ese es el proyecto de hoy, y desde lo que es la educación
en este caso primaria de adultos mayores y de jóvenes, ¿no? Bueno, esto comenzó, yo les cuento que trabajo en contextos de encierro, los escuchaba también, Manu te escuchaba, y relacionaba que siempre luchando con la inclusión, antes se llamaba integración, desde la discapacidad, y siempre como docentes, ¿verdad? No nos capacitan, o hay muchos que tampoco tienen interés en que esto suceda, para poder incluir o integrar, pero hoy hay un nuevo paradigma en la educación, hoy la educación es inclusiva, todas, todos y todos tenemos derecho a la misma, así que bueno, siempre trabajando. El año pasado tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en la escuela número 734, que es de adultos, pero que funciona en la unidad penal de Batán. Y bueno, comenzamos a trabajar con las chicas trans, con el pabellón trans, dentro de lo que es la escuela primaria y también a la escuela secundaria. Bueno, la mayoría también de nacionalidad peruana, entonces muchas ya habían finalizado sus estudios allá, pero le dábamos como una finalidad para que pudieran terminar y hacer con un proyecto y poder pasar y concluir sus estudios secundarios mismo ahí. Y bueno, gracias a este proyecto, gracias a la conexión que tuve por una cuestión familiar, me comuniqué con Ana, yo pertenezco a la escuela fuera de lo que es contextos de encierro, a la escuela de adultos número 701, que funciona acá en la ciudad de Mar del Plata, y comenzamos a trabajar con todas las chicas en lo que es este proyecto de poder finalizar sus estudios primarios, y bueno, la verdad que fue un éxito porque se anotaron un montón, no sé si están participando también otras compañeras, otras estudiantes, y bueno, de querer compartir este proyecto tan lindo, porque hay muchas ganas de lo que es hoy la inclusión y en lo que es en la parte de la inclusión laboral sobre todo, ¿no? Para que salgan de la calle, el pedido de la mayoría es esto de poder salir de la calle y de tener un trabajo digno. Desde lo que es la educación sexual integral, hoy sí es verdad, antes se trabajaba solamente la sexualidad o los métodos anticonceptivos, hoy trabajamos obviamente con la diversidad sexual y con todo lo que es la perspectiva de género, y que es transversal a todas las áreas, y tenemos en todas las modalidades y en todos los niveles de educación. Hoy tenemos la semana de la ESI, que la trabajamos en todas las escuelas a nivel estatal, por lo menos, ¿sí? Estoy hablando por teléfono, Pabachi. ¿Qué pasó? Bien. Nosotros, bueno, lo trabajamos desde ese lugar. Así que, bueno, voy a compartirles más o menos, bueno, ya les expliqué, pero más o menos compartirles a todos y a todas las experiencias de las chicas, que creo que es lo más importante, porque, bueno, tanta emoción, tanta yo por ahí pensaba de mostrarles, bueno, lo que era en realidad esto, y bueno, y contarles el proyecto que estamos trabajando en un proyecto de huerta. Nuestra escuela también, al finalizar los estudios primarios, les dan una certificación, pero bueno, lamentablemente por este contexto de pandemia no se puede cursar, no se puede ir a la institución, pero sí bueno, todos los alumnos se reciben con la certificación de manipulación de alimentos, en nuestra escuela, y bueno, también en el último periodo les voy a explicar de lo que es la formación por proyecto. Armamos también por los intereses un proyecto de huerta que implican un montón de actividades que realizamos
con todos los alumnos, no solamente con ella, sino con todos los que están cursando. Así que bueno, les voy a compartir más o menos para que ustedes puedan verlos y los testimonios que ellas, algunas, bueno, estaban participando, otras no que hicieron, grabaron, así que voy a compartir. Bueno, la educación hoy, por este nuevo paradigma que les he comentado, es permanente y inclusiva para todos. Ese es el nuevo paradigma de la educación y la modalidad en la cual nosotros, a la cual pertenezco, es la modalidad de educación de jóvenes, de adultos y adultos mayores. La Dirección General de Cultura y Educación es lo que establece ciclos formativos en lo que es la educación primaria en 3 niveles. El nivel primario, que tiene un ciclo de alfabetización, el ciclo de formación integral y el ciclo de formación por proyecto. Y lo que es la educación secundaria de adultos es de 2 ciclos formativos para el nivel secundario. Es el ciclo básico y el ciclo orientado. También, bueno, hemos logrado con un plan Fines, porque en realidad había muchas chicas que necesitaban cursar el colegio secundario, así que, bueno, eso también lo logramos con la ayuda de Secretaría de Inspección y la inspectora de nuestra rama. Bueno, en realidad, para todos es la educación de adultos es maravillosa, porque trabajar con todos los adultos y todos los adultos es maravilloso en cuanto a uno hoy no se toma, es totalmente distinto a lo que es, yo la escuchaba a Viviana, lo que es, pude transitar en otros niveles como es la escuela primaria, la escuela también he trabajado en inicial, en secundaria, en educación especial, pero la escuela de adultos es realmente muy enriquecedora porque es un ida y vuelta, porque uno no solamente está, no hablamos de alumnos, sino que hablamos de docente y el alumno con el mismo, es decir, sino como estudiante, ya no se posiciona ese rol del docente como el que sabe, sino que el adulto lo que trae es todo su conocimiento, toda su experiencia de vida, y por ahí en mi caso es poder aquellos que no han tenido acceso ni siquiera a la alfabetización, porque realmente hay estudiantes que son analfabetos, es garantizar esa oportunidad de la alfabetización y que puedan finalizar, obviamente, sus estudios primarios y, obviamente, continuar con sus estudios secundarios y como que en realidad hoy la educación es obligatoria y obligatoria en el sentido de que es necesaria para todos, ¿sí? Y que, bueno, lo principal en la rama de adultos es esta perspectiva de la inclusión y sobre todo la perspectiva de trabajo y que puedan capacitarse y educarse a lo largo de toda la vida, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos, en cuanto por ahí hablar de leyes y bueno, son las leyes, nosotros tenemos la ley nacional de educación, que es la número 26.206, y la ley provincial, que es la número 13.688, que bueno, se plantean todas estas situaciones de la política educativa, y en cuanto a nuestros estudiantes, ya sean las chicas o los chicos, hoy todavía no podemos inscribirlos con su nombre, sino que sí con su nombre de nacimiento, es decir, desde su sexo, pero sí nosotros en la escuela, ellas o ellos, porque tengo un alumno, un chico trans, hoy, es decir, lo llamamos por su nombre
como son, ¿no? Por su nombre de género. Pero sí, todavía no logramos, y eso es lo que todavía se está por ahí peleando, sobre todo desde la normativa, que a pesar de todo esto de que algunos ya tienen su documento, otros no, puedan ya inscribirse con su nombre, ¿sí? Bueno, tenemos mucho apoyo de lo que es la rama de psicología, ¿sí? Tenemos todo un marco normativo que todos los docentes tenemos que cumplir, sí, en cuanto a lo que es principalmente, bueno, a partir de estas leyes. Es muy interesante, para el que lo pueda leer, es en la comunicación número 6 del año 2015, figura en el ABC, que es el abordaje de la diversidad sexual y de la identidad de género que en todas las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires se deben cumplir, en donde figuran todas las leyes, y a partir de todas estas leyes y, bueno, de las declaraciones de los derechos humanos y lo que es, obviamente, la educación sexual integral que hoy atraviesa a todas las áreas de nuestro diseño curricular, en realidad se deben cumplir. Y contamos en algunas escuelas con equipos de orientación. Yo, bueno, me estoy por recibir ahora de psicopedagoga, y es lo que por ahí más se pide y se trabaja, sobre todo en esto de la inclusión y lo que es la salida laboral, ¿no? Que es lo más importante para darles, primero, el derecho a la educación, que ya está, porque las chicas hoy están en la escuela, hoy estamos trabajando, lamentablemente muchas no tienen conexión, sí tenemos un grupo de WhatsApp en donde nos comunicamos, concurren a la escuela una vez al mes, y ahí le estamos, desde el servicio alimentario, se les está dando los alimentos, y bueno, en forma particular yo les estoy preparando los módulos, y trabajamos, bueno, desde el WhatsApp, porque no tenemos otra forma de conectarnos, por eso ahora estábamos con esto de la virtualidad, y a veces, bueno, con el cambio de celulares, pero siempre hay una conexión, y obviamente estamos recibiendo muchísima ayuda de lo que es del grupo y de la asistente social, que yo se lo agradezco con todo el corazón, porque nos mantenemos comunicadas y seguimos trabajando todos juntos. Bueno, acá les voy a presentar a un grupo de alumnos que ellas permitieron que no sé si hay ahora Yamila, permiso que la voy a llamar porque se le cortó. Es una de las chicas que está participando. Este es un video que grabamos en la última entrega de alimentos. Y bueno, no se fue. Bueno, algunas chicas quisieron participar, otras no, pero quería compartir lo que estaban haciendo. Ellas comparten todo, mandan, son re buenas compañeras entre todas, se mandan lo que están haciendo, lo que están comiendo, preocupándose, porque también la preocupación en esta época de pandemia que fue, y el COVID, entonces, bueno, yo desde mi lugar las apoyé, las acompañé, para que se cuidaran, para que tomaran todos los recaudos necesarios por el contagio. Así que, bueno, acá les voy a compartir lo que ellas quieren compartir con ustedes. Ay. A ver. Bueno, hola, mi nombre es Yamila Alejandra Aide Taylor, soy una mujer trans,
transgénero, en la cual tengo hoy la oportunidad de poder estar en la escuela Juan Martínez Perdedón, número 4. Estoy muy feliz, tengo un grupo de compañeras muy interesantes, que te apoyan un montón, tanto como las maestras. La verdad que para mí lo que es el colegio significa oportunidad, derecho y sobre todo una mejor calidad de vida. Ay, qué lindo, Yami. Bueno, la escuela funciona, Yami dice la escuela primaria porque ella vino a esta escuela, pero en realidad es la número 701 de educación de adultos. Bueno, gracias, Yami. Hola, estoy muy feliz con la nueva oportunidad que me están dando en la escuela. Es una ayuda para mí y para todas mis amigas chicas trans emigrantes acá en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias, Ferchi. Y ahora tenemos un video. A ver. No soy muy buena con la tecnología. Espérenme, que ya estoy. El video de... Gracias a la escuela que me brinda para hacer estudiar y aprender un poco más y agradezco a todos. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias a la escuela que me brinda para hacer estudiar y aprender un poco más y agradezco a todos. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, a ver. Esos son los testimonios que pudimos grabar porque fue muy poco ya voy a sacar el power. A ver. Porque en realidad tuvimos muy poco tiempo de conexión y bueno, muchas tampoco podían comunicarse, otras no se animaban a participar. Las fotos que les mostré son las fotos que me mandan de sus huertas. Ahora, bueno, conseguimos también que el INTA colabore con nosotros. Hoy, bueno, te comento, Ana, llegaron las más semillas para las chicas, así que vamos a repartir. Buenísimo. Y bueno, eso es el trabajo que estamos haciendo por ahora en este momento en este contexto de virtualidad. Ya esperemos que el próximo año podamos continuar transitando desde otro lugar, pero bueno, para todos y todes que quieran participar, las puertas de la escuela están abiertas, que no haya más livianas. Realmente me emocioné muchísimo con tu historia, lo he escuchado también de muchas chicas y sinceramente hoy la escuela está abierta para todos. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y nada más para comentarles desde mi lugar. Estaba justo Yamila, se quedó sin conectividad, así que quería que hablara ella, estaba muy entusiasmada. Tenemos un proyecto para hacer de radio el año que viene, pero bueno, no se puede conectar. A ver, voy a tratar de llamarla porque estaba muy interesada en poder compartir su experiencia. No sé si alguna de las chicas está disponible para que cuente su experiencia. Bueno, en el mientras tanto, si hasta poder volver a conectarnos con Yamila, podemos empezar a habilitar la parte de las preguntas. Estuve leyendo un poco acá en el chat algunas que fueron surgiendo a lo largo de la charla. Hay una para las compañeras de La Mocha que
Lais Sánchez le gustaría saber cómo es que surge concretamente la propuesta de la mocha. No sé si nos quieren contar un poquito. Dale, ¿quieres Vivi? No, dale vos. Vos tenés toda la info más clara, más prolijamente desarrollada. Sabes que quiero abrazarte, ¿no? Te escucho hablar y siempre quiero estar cerca de ti. Bueno, les cuento, la mocha surge porque un grupo de estudiantes de la UBA se acercó a Loana Berkins, una gran compañera militante que murió de hace unos años, a contarles que querían entrevistarla sobre la situación de las personas travestis y trans, y Loana le dijo a este grupo de personas, si ustedes quieren hacer algo por el colectivo travesti trans, lo que nosotras necesitamos es estudiar, necesitamos ser parte de las instituciones, necesitamos que se nos valore, no que se nos siga entrevistando. Entonces, bueno, ahí comenzó a armarse, a tejerse. Yo llegué cuando yo tenía 1 año de funcionamiento, personalmente, y antes de la mocha, en ese lugar funcionaba un club de boxeo. Así que por un lado había un grupo de varones cagándose piña, y por el otro lado un montón de trabas aprendiendo a construir colectivamente, hasta que, bueno, nos fuimos ganando el espacio completo, el piso completo para la mocha. Y creo que un poco comenzó así, ¿no? Como con el apoyo de muchas disidencias. La mocha, quiero decirles que tenemos en el equipo de conducción, está lleno de disidencias, digo, compañeros que hacen parte de la conducción, que son compañeras travestis y trans, identidades no binarias, etcétera, docentes también. De hecho, este año creamos la Asociación Civil Mochacelis en el contexto de cuarentena por una resolución que aprobó la IGJ específica para apoyar proyectos que trabajan temas de géneros y diversidad. Vivi es parte de la asociación civil también, está integrada por egresadas del espacio. Para nosotros estar en lugares de decisión y de poder es fundamental, porque lo decíamos antes, no puede seguir hablándose de nosotros sin nosotros, o por nosotros sin nosotros. Así que así son todas las articulaciones que estamos pensando y haciendo hoy en día. Y una cosa que me gustaría decir para cerrar es que algo que dijo Loana, que es una compañera que extrañamos profundamente, una vez nos dijo algo así como, enséñale a la piba que ella no se sienta menos. Y esto nos parece fundamental. O sea, como enseñar con amor, ¿no? Seguramente, sí, claramente que sí. Bueno, les recuerdo que si alguno se anima a desmutearse y hacer alguna pregunta, contar algo, obviamente está abierto el espacio. Acá tenemos otra pregunta sobre la mocha. ¿Cómo es eso que la mocha no lo sostiene el Estado? Pregunta Paola Cabero. O como dijeron, solo una parte como un colegio de gestión privada. ¿Han podido hacer presentaciones en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad? Sí, bueno, la mocha está reconocida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el Ministerio de Educación de Adultos y Adolescentes, y es una unidad pública, es una unidad educativa de gestión experimental, así que somos una escuela pública y gratuita. No es de gestión privada, es de gestión social. Y el ministerio no se hace cargo de nada más que, como les decía antes, de 21 sueldos en total. Trabajan por lo menos 45 personas más, y es un espacio que excede lo que pasaría en un secundario tradicional. Como les decía antes, les comentábamos antes, tenemos un equipo médicos, abogados, trabajadoras sociales, o sea, es como enorme la cantidad de gente que colabora con el espacio y los proyectos que soñamos y tenemos. Así que el reconocimiento del Estado por ahora pasa solamente por otorgar los títulos oficiales y reconocer esta parcialidad de sueldos. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad articula con nosotros distintos proyectos, desde el TEG Solidario hasta la Escuela Popular de Géneros que estamos creando. Sin embargo, la política pública implica que cuando una institución le demanda algo al Estado, se lo demanda a la instancia que le corresponde, y a quien le corresponde esto es el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Así que hay como toda una cantidad de protocolos que seguir para demandar una institución tras otra para poder garantizar financiamiento. De hecho, nos constituimos como asociación civil entendiendo que es posible que en la cooperación internacional o en la gestión del gobierno nacional haya más posibilidades de obtener un espacio como la mocha de la que hoy tenemos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para, como les decía, después de 10 años que nos den alguna respuesta.
básicamente eso. Buenísimo. Acá nos preguntan si podemos comunicarnos por mail con Gaby. No sé si querés pasar algún contacto tuyo. Lo que podés hacer es escribir tu mail en el chat, así queda. No sé, las compañeras de Pasos, si pudieron comunicarse con alguna de las compañeras transmigrantes que querían compartir testimonios, o si hay alguna compañera conectada en Zoom ahora que quiera tomar la palabra. ¿Puedo aportar algo de lo que estuvo diciendo Manu recién? Sí, por supuesto. Cuando yo llegué a La Mocha, entendiendo que el espacio se pensó desde el amor o por el amor a la identidad travesti trans, entendiendo que de alguna manera podían devolver todos esos derechos que el Estado nos negó. Fíjense al punto de que, con lo que estaba contando Manu, que el colegio no tiene un financiamiento, la luz, el gas, el internet, todo lo que conlleva tener un espacio, lo pagaban los propios docentes de sus bolsillos, que ni siquiera tenían un sueldo real. Era un acuerdo lo que ellos cobraban y de parte de eso ellos la destinaban a poder pagar el espacio para que las chicas, los chiques trans, pudiéramos estar ahí. A partir del centro de estudiantes, donde después tuve el honor de formar parte, se pensó también cómo poder recaudar fondos. Fuimos a bastantes charlas y después pasó lo de los libros para poder de alguna manera poder mantener nosotras también el espacio que nos hacía falta, porque entendiendo que ya teníamos mucho de que llevarnos de ahí, como la educación o la formación. La educación muchas personas creen que la tienen en la calle. Yo tuve 50 años en la calle y la formación la empecé las herramientas para poder entender de mis derechos fue a partir de La Mocha, porque yo también fui una de esas personas que naturalizó la violencia y de repente era una persona que inclusive sentía que era mi culpa todo lo que me estaba pasando. A partir de La Mocha, especialmente en las clases de Manu, y yo a Manu lo amo con mi alma, porque tuvimos formación en ESI, y en el último año, del tercer año de La Mocha, salimos con Manu, esas personas que veníamos naturalizando la violencia, o el machismo, o el patriarcado, como que era parte de lo que tenía que pasar, terminamos por entender en las clases de Manu que era lo que nosotros teníamos que salir a enfrentar. Creo que todo esto lo aprendimos en una escuela que tiene esa mirada, ¿no? Con esa perspectiva de género, una pedagogía diferente, y yo estoy muy agradecida que todo esto haya pasado, porque de no haber sido con la pedagogía que La Mocha ofrece, estas cosas no hubieran pasado inclusive en nuestro colectivo, porque no hay, tampoco por ser trans, no vamos a decir todas las trans pensamos iguales, no es así. Las trans podemos pensar diferentes y tener diferentes miradas o posturas políticas, pero a lo que iba todo esto es que lo necesario es un colectivo que piense por otro colectivo, porque si bien fue pensado para el colectivo trans, son 2 o 3 profesoras trans que tenemos, y todo esto obviamente partió de Loana Berkin, no sé si la tienen a Loana Berkin es una militante trans que militó por los derechos a la educación, pero todo esto se hizo gracias, como lo contó Manu en un momento, a que los docentes creyeron que esto era posible. Bueno, me extendí otra vez, como es mi costumbre extenderme mucho, pero lo hago sin querer, perdón. Bueno, lo que iba es que de repente el Centro de Estudiantes también colaboró con que el espacio se pudiera mantener de pie. Obviamente siempre seguimos en busca de poder tener nuestro espacio propio. Eso. Buenísimo, gracias Viviana. Está bien. No sé si hay alguna compañera o compañere que quiera hacer alguna pregunta, que quiera hacer algún aporte. Así ya vamos dando pie al cierre. Pero bueno, es el momento. Si alguien quiere acotar algo o preguntar algo. Perdón, porque yo tengo a Maca al celu que en un momento se quedó sin datos también, como ya vi, y la tengo, está escuchándoles, y ella estaba también hablando, y lo que estaba preguntando, no sé si Maca, si te van a escuchar, si querés probamos, pero ella estaba interesada en saber un poco más sobre el avance de las huertas. Bueno. Acá en Mar del Plata. Ok. ¿Algo más, Maca, que quieras aportar? Quería preguntar
preguntar eso, si cómo se llama el proyecto, todavía está porque se logre o está para esperar todavía. Así dices, porque yo tenía algunas semillas y quería saber cómo todo eso, sembrar. Nosotros estamos, por eso era el proyecto que yo les había contado, y ella participó en el pedido de las semillas, porque tiene su huerta. Una de las fotos que yo les mostré es de Maca. Así que Maca, quédate tranquila que después nos comunicamos. ¿Escuchas? Ok, sí, profesora, entonces muchísimas gracias. Entonces, ya nos comunicamos vos y yo y hablamos sobre la huerta, profesora. Muchísimas gracias. No, Maca, un besito. Dale un beso, profesora. Sí, que te estuvieron escuchando perfecto, Maca. Gracias por participar. Las vicisitudes de la comunicación, que es como que estamos con 3 dispositivos al mismo tiempo. Luján creo que tenía a dos de las compañeras también en su celu. No sé, Luján, si están. Lu, ¿estás? No sé. Me parece que no. Pía. ¿Está? Hay una voz conocida. Una voz que Hola, conocemos. Está Hola, Yuri, Preta. está Raiza, está Sandra, hay un montón de compañeras, está Adriana, hay un montón de compañeras acá en el Zoom también. Que se animen a hablar. Pía, ¿me escuchás? Vivi, deciles que Te hablen. escuchamos, Preta. Chicas, es el momento de hablar. ¿Me escuchás? Porque no les Sí. escucho bien, tengo interferencias, no sé si es el internet o qué, pero ¿me escuchan? Sí. Yo escucho. Ah, Sí, se bueno, escucha bien. bueno, buenas tardes a todas. Primero que nada, agradecerles por este espacio, más que todo por estos conocimientos y sus experiencias de vida que tienen. Nosotras acá, si por ahí no lo saben, venimos trabajando desde Pasos juntamente con la universidad, Mujeres Transmigrantes en Mar del Plata. Ya saben que la coordinadora es Anita, así que nada, agradecida por todo lo que está sucediendo, no solo con las compañeras argentinas, sino también con toda una migración que por ahí ha perdido o no ha tenido oportunidades o no tenemos oportunidades en nuestros países, pero bueno, acá es como que las puertas se nos han abierto para muchas, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere a la educación, que es la base principal para todo, porque yo siempre las comento a las compañeras que hay que estudiar, hay que educarse, porque eso abre puertas, abre la mente y abre la facilidad de palabra y de poder estar en cualquiera de los espacios. Es muy bueno el estudio, ¿no? La verdad que todo esto me genera muchísima felicidad, desborda, porque Anita debe saber lo que me emociona estas cosas, porque es un trabajo de muchos años que por ahí, de a poquito, del boca en boca, del estar, llegar a donde podamos llegar. Años atrás estuvimos dando lo que son charlas de las vivencias de las compañeras trans en la universidad, y formar parte de todo un equipo en extensión y formar parte de este proyecto de Pasos es muy emocionante para mí, porque es parte de lo que yo puedo alcanzarles a mis compañeras por ahí. Por ciertos motivos no pueden estar, pero yo siempre trato de estar y de aprender y de poder llevarles esa voz presente para que puedan saber que existimos, ¿no? Que existimos las migrantes, que existimos las trabas, que existimos las negras, que existimos, o sea, que todo un conjunto de que estamos, porque, como decía alguien por ahí, hay que visibilizar estas cosas, porque es importante, porque, nada, a mí me pone así como, estoy como feliz de que sucedan estas cosas. Años atrás ni me imaginaba que iba a suceder, y trabajar con todo un equipo de compañeras, compañeros, alumnos y profesores
que son accesibles a todo y que nos puedan escuchar, que es lo más importante. Y felicitar a mis compañeras que están dentro del Zoom, que hay muchas, que por ahí no las veo a todas, pero algunas por algunos motivos no están, pero nada, es un gran paso que podamos dar y sobre todo esto en cuanto a la educación. Gracias por todo. No, gracias a vos, Preta. Preta es compañera nuestra, es extensionista dentro de Pasos. No sé, Luján, si estás en comunicación con las compañeras en este momento. Vi que escribiste ahí en el chat. Ahí, ¿me escuchan? Sí, te Estamos bien escuchamos. complicadas con la señal, pero bueno, no quería dejar de pasar el tiempo. Acá estamos con Violeta y con Olenka, escuchamos a Vivi, a Gaby, a Manu. Ella lo que le querían transmitir a Vivi era que gracias primero por contar su historia y que realmente las inspira a seguir transitando este camino de la educación y le da muchísimas esperanzas y fuerzas. Así que estamos las tres muy emocionadas con todos estos invitados y agradecidos. Así que eso quería pasar por parte de las compañeras. Realmente se nos complica mucho conectar el WhatsApp. Yo estoy por medio desde mi celu con el WhatsApp de las compañeras. Se nos cortó en algún momento, así que era medio complicado. Pero bueno, ahí está el mensaje de la compañera Olenka y Violeta para Vivi. Gracias. No sé si, me parece que a Pía se le congeló la imagen, pero... Ah, no, ahí No está. se escucha. Pero tal vez porque no todas las personas nos están acompañando desde el principio, pero que cuadramos un poco y contamos, por lo menos mencionamos que era Pasos, pero tal vez como para ir cerrando el encuentro, o este encuentro, pero creo que varias veces nos fuimos repitiendo que queríamos seguir encontrándonos y querer conocer cada vez más la experiencia de la mocha. Obvio que vamos a estar compartiendo también en nuestras redes las diferentes producciones que tanto Manu como Vivi nos fueron compartiendo. Y bueno, y con Gaby seguiremos trabajando más directamente, ¿no? O Ana y las compañeras de Paso seguirán trabajando más directamente por la cercanía física. Pero preguntaba a Jimé, que no sabe qué es Pasos, así que tal vez estaría bueno si alguna de las compañeras puede contar qué es Pasos, puede contar qué fue la cátedra Luana Berkins, como también para poder contar las experiencias que se vienen dando desde la Facu desde hace algunos añitos. Y yo, que ya no pienso hablar más, lo prometo, no tomar más la palabra, aprovechar para agradecerles, para saludarles, para agradecerles por haberme alegrado y haberme acompañado en esta tarde, digo, en términos ya más personales, por abrir y contar experiencias tan personales, pero que nos permiten politizar, ¿no? La educación del colectivo trans travesti, y empezar a pensar, bueno, diversas estrategias para que existan más mochas. Así que nada, feliz completamente, y si les parece, me parecía como que puede estar bueno que podamos contar la experiencia que se viene dando desde el proyecto, o las previas al proyecto, para poder socializarlas también, y que sepamos que en Mar del Plata también se vienen dando algunas experiencias en esa sintonía, y que bueno, y que queremos seguir trabajando también en esa sintonía, y poder contar con las compañeras y las compañeras de la mocha como aliades, estaría buenísimo. Si querés, Anita, te cedemos la palabra para que nos cuentes sobre la cátedra Luana Berkins, y después quizás alguna de las compañeras, o Vicky o Luján, entre las tres podemos ir contando cómo es que surge Pasos y lo que venimos laburando hace casi ya 2 años. Sí, voy a intentar ser breve y de paso les paso el chivo. El viernes próximo a las 15 horas tenemos un especial desde la extensión con nuestro trayecto como proyecto de extensión Pasos, transitando ciudadanía junto a mujeres transmigrantes, en el que vamos a poder
hacer un recorrido de lo que fue Pasos el año pasado y lo que está haciendo Pasos en cuarentena, como le llamamos durante este año. Así que bueno, ahí va a haber quizás una presentación un poco más exhaustiva, más audiovisual y más minuciosa de cuál es este posicionamiento desde el que llegamos a hacer este vínculo con las compañeras mujeres transmigrantes. Hoy voy a ser breve, lo prometo. Mi nombre es Ana Speitia, soy trabajadora social, comparto el espacio de extensión junto a Ludmila, que es nuestra secretaria, Yani, que es nuestra subsecretaria desde hace ya más de 5 años, antes de recibirme. Y después fuimos sumando a este equipo desde la extensión a compañeras que tenían estas ganas, y son compañeras estudiantes de otras disciplinas, docentes de las distintas unidades académicas, mi compañera Elisa, que es quien me acompaña en la codirección de este proyecto. Tenemos compañeras de la rama del derecho, de la psicología, estudiantes de terapia ocupacional, de psicología, de trabajo social, de fotografía. Digamos, no me quiero olvidar ninguna, de las ramas artísticas también, talleristas, nuestras talleristas. Este proyecto de extensión no somos solamente quienes estamos hoy sentadas acá, y por supuesto nuestras actoras principales, que son las mujeres transmigrantes, porque como bien dice Vivi o decía Manu, nosotras lejos estamos de querer hablar por nadie, sino de construir juntas, y de poder nutrirnos de los saberes que la academia nos ha dado, y de los saberes que ellas vienen transitando en sus vidas para poder generar transformaciones. Así que bueno, de eso se trata esta extensión que hacemos, de diálogos, de alojamiento, como le digo yo, de apoyo, de abrazo, de acompañamiento. Nuestra Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un aula que se llama Loana Berkins, el aula 81, tiene un mural enorme en el aula 82 que es bellísimo, de Loana en medio de las mariposas, porque nosotras desde la extensión lo que tratamos de hacer es de interpelar para que los estudiantes y las estudiantes quieran saber quiénes fueron, quiénes son, cuál es su lucha, y se hagan preguntas. Tenemos recientemente un mural en el complejo universitario con Loana y Diana en apoyo a este decreto de cupo laboral trans, habiendo sido la primera universidad en adherir e implementar el cupo laboral trans. Así que venimos trabajando lento, como digo yo, duro y parejo, y generando las condiciones de posibilidad para que las compañeras lleguen a donde quieran llegar. Como dice Vivi, si ella quiso y soñó ser esa docente, esa poeta, y hoy está ahí, que todas puedan tomar ese ejemplo contra viento y marea, contra lo que fuera que les suceda, que puedan tener en quién apoyarse cuando se sienten débiles, cuando se sienten sin fuerzas. Y bueno, nada, me emociona muchísimo este encuentro, y no es la primera vez que se nos hace un nudo en la garganta y en las tripas cuando vemos las realidades de las compañeras. Hoy nos pasa porque la escuchamos a Vivi, pero nos pasa todo el tiempo. Tenemos muchas Vivis y tenemos muchas realidades y muchas adversidades y pocas respuestas. Por eso rescatamos la experiencia junto a Gaby Cecchini, y ahora transitando también el FINES con una comisión recientemente secundaria. Rescatamos el Estado a través de la educación, porque otras áreas del Estado todavía están pendientes de dar respuesta a las realidades de las compañeras, y las compañeras comen, viven, pagan el alquiler, se visten, apoyan a sus familias a la distancia, y bueno, y necesitan una identidad y acreditarla, y todavía el Estado en ese sentido no está. Pero la universidad también es el Estado, y nuestra facultad también es el Estado, y creo que nosotras hemos asumido ese compromiso y acá estamos. Quise ser breve, no sé si pude.
Anita, aprovecho para meter quizás un bocadillo porque Manu tiene que irse a dar clases, como para despedirla y podemos concretar el cierre después. Gracias Manu, gracias Viviana y Gabriela por compartir este encuentro con nosotros, por abrirse a nosotros y contarnos sus experiencias desde sus roles y desde sus ámbitos, y fue como sumamente enriquecedor, nos emocionamos y ha sido transformador para todos. Nada, gracias Manu, te liberamos si tenés que irte, y bueno, haremos el cierre. Ahora ingreso, tenía que entrar un rato antes, pero la verdad que no me quería ir. Fue hermoso compartir esta experiencia con todos. Así que bueno, seguramente seguiremos todos comunicados. Así que muchísimas gracias, Viviana, acá del corazón, un gusto. Y bueno, ahí dejé mi mail, cualquier consulta, que quieran, siempre las puertas de la escuela van a estar abiertas para todos. Así que besos para todos. Muchas gracias por la invitación, les mando un beso inmenso y seguimos tejiendo, compañeros. Un placer compartir y tejer juntos, así que les mando un abrazo, gracias por escuchar y por abrir el corazón. Nosotros estamos chochas también de participar en el espacio. Un beso. Gracias Manu, gracias Viviana, gracias Gabriela, por supuesto sí, seguimos tejiendo, el teje no termina acá. Y les agradecemos a todos por compartir la tarde de hoy. Nos quedó medio en el tintero contarles sobre Pasos. Pasos es un proyecto que nace hace casi 2 años, en el cual articulamos con el colectivo de mujeres transmigrantes estrategias para el fortalecimiento de su ciudadanía. El año pasado hicimos varios talleres en el SIC Zona Norte, que giraron en torno a un montón de cuestiones que las compañeras transmigrantes iban trayendo sobre derecho migratorio, sobre educación para adultos, sobre violencia institucional y un montón de temáticas, y se generó un vínculo muy lindo entre extensionistas, compañeras transmigrantes, la comunidad del SIC. Terminamos participando todas de los festejos del Día del Niño, del cumpleaños del SIC, y nada, nuestro teje fue cambiando este año con esta pandemia, pero sí, volviéndose a cuestiones mucho más urgentes que tienen que ver con el trabajo, con la alimentación, con la seguridad y un montón de cuestiones, pero sigue creciendo, sigue fortaleciéndose, así que les agradecemos a todos por haber formado parte de este conversatorio hoy, y que seguramente lo van a poder ver en unos días en el canal de la Secretaría de Extensión de Ciencias de la Salud. No sé si alguna compañera quiere aportar algo más. Yo solamente quería despedirme nada más. Sí, sé que nos Gracias. estamos despidiendo todos, pero tenemos que salir corriendo a dar una clase. Solamente Dale. quería decir nada más que recién las compañeras no se animaban a hablar, y si me están escuchando quisiera que les llegue este mensaje. Ya fuimos acalladas muchísimo tiempo, históricamente fuimos acalladas. Si ahora hay espacios, no hay que atropellarlos, solamente hay que ocuparlos. Y creo que con la voz podemos llegar a muchos lados. Eso nada más, que se animen a hablar. Chau y los dejo. Gracias. Gracias por la Gracias, invitación. Viviana. No, gracias a vos. Muchas gracias. Chau. Adiós. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, pero por parte de la SECRE entonces les invitamos, les fuimos compartiendo el enlace por si quieren conocer algo más de... Ahí está, tengo a Maca que está hablando. Si quieren conocer un poquito más de Pasos, vamos a estar encontrándonos el viernes que viene, les compartimos el enlace también para que lo puedan copiar y sumarse al encuentro que viene.
Es un ciclo en el que venimos compartiendo diferentes experiencias de extensión que pensamos desde el paradigma de la extensión crítica feminista, un poco rompiendo con esta idea del extractivismo que planteaba Manu cuando nos contaba su experiencia en la mocha. Así que bueno, les esperamos por ahí. Esperamos encontrarnos prontamente también, pensando otras estrategias o seguir fortaleciendo. Les agradezco especialmente a todas las personas que se fueron incorporando y participaron de este conversatorio, participando, digo, a veces activamente poniendo la voz, y si no, también escuchando y poniendo el cuerpo virtual también estamos participando, eso siempre tenemos que pensarlo, y agradecer a todas las personas que se fueron sumando también, que forman parte de organizaciones, que forman parte de instituciones, y que también son personas que en representación de esas organizaciones o de esos espacios, también fueron acompañando al proyecto Pasos, así que agradecerles en nombre de la Secretaría por ese acompañamiento que estuvieran haciendo del proyecto y de las compañeras en concreto. Agradecerles nuevamente al equipo de extensión y felicitarlas por este conversatorio y por todo el laburo que vienen emprendiendo en estos años, y especialmente, como les decía al inicio, en el marco de la pandemia, que se hace muy difícil, y como decía Ana, esas experiencias que vamos conociendo nos van interpelando y nos van atravesando la vida y nos van haciendo universitarias, pero universitarias con un compromiso, ¿no? Hay un compromiso en los territorios, y eso es a lo que queremos apuntar. Por eso también nos hace como muy felices, o nos pone muy contentas que hayan compañeras que estén pensando sus tesis, y que estén pensando sus tesis también en función de lo que se va construyendo en el marco de proyectos de extensión, pensar en la tan anhelada integralidad de funciones sustantivas de la universidad, y si Pasos puede ser un puente hacia eso, puede ser un aporte a pensar la integralidad de funciones sustantivas de la universidad, creo que es también como una retroalimentación hacia la universidad, es decir, creo que eso era lo que quería comentar. Y bueno, nada, nos seguimos encontrando. Entonces, obvio dejo abierto a que alguna de las compañeras quiera saludar, y cuando me digan, yo cierro y nos encontramos después, si no, el viernes. Cierro, digo, termino el Zoom. Y después lo vamos a dejar grabado, último aviso parroquial, lo vamos a dejar grabado, lo vamos a compartir, y vamos a estar pasando todos los enlaces que fueron compartiendo, incluidas las poesías de Vivi, para que lo podamos leer todas. Gracias otra vez. Gracias, Luz. No sé si alguna de las compañeras quiere acotar algo. Les agradecemos a todos. Fue un encuentro hermoso, fue enriquecedor, nos emocionamos. Y nada, yo no tengo nada más que decir que eso. Agradecerles a todos. Adiós.